Con un complemento al Islam y luego arrancamos con el examen. Bien, entonces hoy es 2 de septiembre, estamos con el Islam, parte 2. Ya. De entradita nomás les recomiendo un libro que he encontrado, ya se llama Mahoma, ¿no? Mahoma, del autor César Vidal. ¿No? Es un librito, no es muy extenso, 270 páginas, pero que da datos muy interesantes acerca de la vida de Mahoma y la expansión del Islam. Ya, este es un autor muy conocido. Ya, su libro se llama Mahoma. Está bien, es del 2015, ya este texto, entonces me ha parecido bastante interesante, ¿no? El resumen que hace y sobre todo menciona aspectos que comúnmente no se citan en una biografía de Mahoma, ¿no? Entonces vamos a recordar un poquito acerca de este personaje, ¿no? Habíamos dicho que aparece en el siglo VII, ¿no? Y tiene 2 etapas en su ministerio, Mahoma, ¿no? En una primera etapa es un pacifista, cuando predica en la Meca. Trata de predicar una visión monoteísta de Dios, es monógamo, está casado con una mujer que es mayor que él y es adinerada, lo cual le permite a Mahoma dedicarse, ¿no? Tiempo completo a la predicación de su mensaje. ¿Ya? Entonces, en una primera instancia, Mahoma es pacifista, monógamo, monoteísta, ¿no? Entonces podemos decir, rescatar algunos aspectos de este personaje. Cuando su mensaje no es recibido, ¿no? En la Meca, él escapa a Yatrib, ¿no? Que después se va a llamar Medina. Y en Yatrib es donde muere su esposa, ¿no? Su esposa. Cuando muere su esposa, él tiene debates con los judíos, ¿no? Con los judíos y cristianos que había en la zona. Ambos grupos rechazan las ideas que tenía Mahoma acerca de Dios. Entonces, una vez que él es rechazado por estos 2 grupos, empieza a predicar su doctrina a los árabes. Y los árabes le creen, ¿no? Creen el mensaje de Mahoma. Entonces, en Medina, él ya no solamente se convierte en un líder religioso, sino político y militar, y adquiere un poder civil. Entonces, ese es el cambio que tenemos en la vida de Mahoma. De ser un pacifista, monógamo y demás, va a pasar a ser un polígamo, ¿no? Un polígamo que va a utilizar incluso la fuerza militar para someter a su mensaje, ¿no? Entonces, en sus escritos, por ejemplo, la Sura 4, dice que un musulmán puede tener hasta 4 esposas. ¿Qué les parece? ¿No? Y se dice que Mahoma se casó con una niña de 9 años. ¿Sí? Se casó con una niña de 9 años y tuvo ya relaciones con ella a los 12. Suponemos que fue después de la primera menstruación. Entonces él va a defender otro estilo de vida que es muy opuesto al que él tenía antes de ser rechazado, ¿no? Entonces el poder, vamos a decir que lo cambió a Mahoma, ¿no? Cuando era perseguido era uno, ¿no? Pero cuando ya tuvo el poder era otro. Entonces esta es la parte, digamos, que hoy día en el Islam no se acepta, ¿ya? Porque se lo idealiza mucho a Mahoma. Recuerden que los escritos que tenemos en la religión del Islam, que citamos la anterior semana, en la mayoría de ellos se toma a Mahoma como ejemplo a seguir, ¿no? Es un hombre que es digno de seguimiento, pero en la realidad vemos que este Mahoma no era un santo de su devoción, ¿no? Sino que tenía muchos problemas. Entonces, a pesar de eso, en la última parte del Islam se aprueba el yihad como último método de predicación. El yihad es la guerra santa. O sea, aquel que no quiere escuchar por las buenas tiene que ser conquistado y someterse por las malas. Entonces, otra estrategia del Islam, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar en relación a estas prácticas que tiene el Islam? No hay mucha predicación, ¿ya? No es como el cristianismo, que es llamado evangelizar, ¿no? Que uno va, evangeliza, ¿no? Habla de Cristo y se va expandiendo el mensaje, ¿no? En el Islam, la mayoría de los adeptos son por nacimiento, hay muy pocas conversiones. Y la mayoría de los convertidos son naciones que han sido conquistadas por algún reino islámico o gobierno islámico, ¿no? Entonces es la diferencia con el cristianismo, ¿no? Ellos no propagan el mensaje de manera libre, ¿no? Sino que lo imponen, ¿ya? Es una imposición desde la familia hasta, ¿no? Hasta el Estado. Bien, entonces en esta situación podemos ver que cuando
Él menciona que los mensajes que ha recibido son de parte de Dios. Las mismas fuentes del Islam varían, ¿no? Varían en su afirmación. Sin embargo, la más común es la que menciona que Gabriel se le apareció, ¿no? Y le mencionó que el primer musulmán había sido Abraham, ¿no? Y de Abraham aparece, por ejemplo, musulmanes, bueno, profetas como el mismo Jesús, Moisés, hasta Mahoma, ¿no? Jesús es visto por él solamente como un profeta más. ¿Ya? No es el Hijo de Dios, no es Dios encarnado, no, simplemente es un profeta más. Y niega que Jesús haya muerto en la cruz. Lo que los musulmanes creen es que al momento de crucificarlo se han confundido de personaje y han crucificado a otro. Y Jesús nunca murió, sino que ascendió a los cielos en vida. ¿Ya? Y están esperando su regreso. Dice que cuando Jesús regrese va a predicar el Islam como la verdadera, ¿no? La verdadera fe. ¿Qué les parece, hermanos? ¿No? Es una distorsión tremenda de lo que tenemos en la Biblia. Ahora, ¿qué es lo curioso? Que al Islam no se le hace mucha crítica textual. No hay alta ni baja crítica como se hace con la Biblia, ¿no? Con la Biblia tenemos, por ejemplo, en la materia de bibliología, ustedes, bueno, si toman aquí en el seminario o algún libro de bibliología, van a ver que hay dos ataques a la Biblia, ¿no? Dos ataques y estudios, digamos, a la vez, porque hay un análisis que es histórico, geográfico, ¿no? Y demás, que es la alta crítica. Y por otra parte tenemos la baja crítica, que se encarga de reconstruir el texto original, ¿no? A partir de las copias. Ambos ejemplos de crítica no aparecen en el Islam, ¿no? No se hace una crítica histórica, por ejemplo, ¿no? Porque sus datos, obviamente, a leguas, están alterados, ¿no? Bien. Vamos con el siguiente punto que me pareció muy relevante, ¿no? Mahoma en su predicación aprobaba la violación de esclavas, siempre y cuando no se embarace a la esclava. ¿Qué les parece? Él decía que se podía conquistar reinos, someter a las mujeres, pero se podía tener relaciones con ellas siempre y cuando no dejes herederos, ¿no? Ahora a Mahoma también lo ven, por otra parte, como un humanista, porque se dice que en las costumbres de Arabia era común deshacerse de las niñas que nacían no deseadas. O sea, cuando una familia tenía hijos y por ahí nacía una niña, se podían deshacer de la niña. La costumbre era enterrarlas vivas, ¿no? Poco tiempo después de haber nacido. Entonces, cuando Mahoma predica su doctrina, elimina esta práctica, ¿no? Entonces dicen, más bien Mahoma estableció una ley humanitaria dentro del reino árabe, ¿no? Entonces de ese punto de vista lo ven como un humanista, ¿ya? Pero sin embargo no mencionan, ¿no?, que él había aprobado la violación de esclavas. Además de esto, cuando lo peleó con los judíos, cambió la dirección de oración, ¿no? Él decía antes hay que orar en dirección a Jerusalén. Pero cuando los judíos rechazaron su doctrina, dijo, no, ya no hay que orar con dirección a Jerusalén, sino con dirección a la Meca. Y esta es una copia de Primero de Reyes, capítulo 8. ¿Se acuerdan cuando Salomón consagra el templo? ¿No? Él dice, si el pueblo pecare y tú los dispersas por diferentes partes, si en esos lugares lejanos el pueblo se arrepiente y ora con dirección a esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás su pecado, dice. Entonces la oración con dirección a una ciudad es práctica del Antiguo Testamento. Pero Mahoma se apropia de esta práctica y le cambia la dirección, ¿no?, de Jerusalén a la Meca. ¿Ya? Y hasta el día de hoy es una práctica vigente, ¿no?, que se ore con dirección a la Meca. Ahora, en un inicio se dice que los musulmanes solamente oraban 2 veces al día, pero después empiezan a orar 3 veces. Y esto es muy semejante a lo que vemos con la práctica de Daniel, ¿no? Cuando está en Babilonia, ¿no?, cuando saca el edicto, ¿se acuerdan? Darío, que dice, no se debe orar a ningún dios durante el espacio de, creo que es más de un mes, y Daniel dice que abría sus ventanas y oraba 3 veces al día, ¿no? Entonces era una práctica judía, ¿no?, lo que Mahoma intercambia y, bueno, altera el sentido. Bien, además de eso, ya que los judíos practicaban sus ritos el día sábado, los cristianos el domingo. ¿Qué dice Mahoma? El viernes. Hasta el día de hoy los musulmanes se reúnen los viernes. Ya no sé si alguna vez tendremos la oportunidad de ingresar a la mezquita, por ejemplo, que está en la Plaza Murillo, no, en la Plaza Uyuni.
Ahí se reúnen los viernes en la noche, ¿no? Ahí están reunidos los musulmanes, ¿no? No hay muchos adeptos, como les digo, no son muy dados a la predicación, ¿no? Pero esta es un número creciente, ¿no? Significativo. Aquí en Sudamérica no tanto, más que nada en Europa, ¿ya? Bien, cuando muere Mahoma, esperan 3 días para que resucite, ¿qué les parece? No lo enterraron inmediatamente, ¿no? Sino que esperaron hasta el tercer día a ver si resucitaba, ¿no? No resucitó, ¿ya? Así que a su muerte nadie esperaba que muera, pues. Así que lo sorprendió a todos los musulmanes en curva. ¿Y qué hicieron? Buscar a un reemplazante, un sustituto, un califa, alguien que ocupe su lugar. Y ya empezaron a pelearse, que su primo, que su amigo, que su cuñado, ¿no? Ya empezaron a pelearse entre ellos quién iba a ocupar el califato. Todos los califas tenían la visión de expandir el movimiento a través de la guerra, ¿no? De la conquista. Sin embargo, los primeros 3 murieron asesinados de maneras muy misteriosas. Así que ese mensaje de paz se perdió, ¿no? Y esto provocó al final a mediados del siglo VII, que el Islam se divida en 2 grupos, ¿no? Los suníes y los chiíes, que les había mencionado la anterior semana. Los suníes son ese grupo, el 90% del Islam, de los musulmanes son suníes. Y los suníes defienden de que el califa puede ser cualquier musulmán que tenga buen testimonio. O sea, cualquiera puede ser un califa. En cambio, los chiíes esperan que el verdadero califa sea un descendiente de Mahoma. Ya, tiene que ser un descendiente de Mahoma. Los que tienen una visión mesiánica, digamos, de este califa son los chiíes, que hasta el día de hoy están esperando que se manifieste este gran califa, ya que sea descendiente de Mahoma y que reestructure nuevamente el Islam, ¿está bien? Que los va a llevar a la paz, que es una visión, digamos, similar a la que tienen los judíos con el mesianismo o nosotros con el regreso de Cristo, ¿no? Que esperamos que venga un Salvador, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Bien, ahora, como hay esos 2 grupos, también el Corán hay dos versiones del Corán, un suní y otro chií, ¿no? 2 versiones. Los chiíes dicen que los suníes han sacado del Corán partes que hablan de que el califa tiene que ser específicamente de la familia de Mahoma, ¿no? Y la han adaptado a sus costumbres, dicen, ¿no? En cambio, los suníes dicen que el Corán que ellos tienen es completo, que no le falta nada. Entonces, problema hay con sus escritos, ¿no? Bien, ahora otro aspecto muy interesante del Islam es el trato que tienen hacia las mujeres, ¿no? ¿Qué les parece? La mujer en esta cultura es muy reprimida, ¿no? Más que nada en las culturas que son chiíes, ¿no? El Islam que es chií, ¿no? En el suní hay algo más de libertad, pero la situación de las mujeres que vemos en Occidente, en América, es muy diferente, ¿no? Es liberal para ellos, ¿no? Allá es muy reprimida la situación de la mujer. Ahora, ¿qué hace? O sea, ¿qué situación se ve? O sea, ¿qué se hace al respecto? Aquí en América, ¿no? O en Europa se pelea mucho contra eso, ¿no? Se hacen las famosas luchas, ¿no? El movimiento feminista, ¿no? Que trata de revertir esta situación. Pero me causa mucha curiosidad ver que en Arabia o en los países que son musulmanes no hay movimientos feministas, ni siquiera lo intentan, ¿no? Aquí, por ejemplo, la María Galindo entra a cualquier parte pateando puertas, ¿no? Pero no va a hacer eso en un país musulmán, ¿no? Difícil, es imposible que haga eso. Entonces, ¿por qué esas fuerzas que les interesa tanto la reivindicación de la mujer no van a luchar allá? ¿Por qué creen? Sí, bueno, podría ser eso, ¿no? Pero en parte es que no hay financiación para ir allá. Aquí en todo lo que es América y Europa, esos movimientos feministas están muy bien financiados. Hay una financiación tremenda desde el Estado, no solamente el Estado, ONGs, organizaciones internacionales que financian los movimientos feministas, pero en los países musulmanes no hay esa financiación. Entonces, en pocas no van porque no hay plata, ¿no? O sea, no les van a pagar por ir allá. Entonces, se nota nomás que el interés que ellos tienen no es que liberar a la mujer, ¿no? Sino más que nada alcanzar sus propósitos, ¿no? O sea, ganar dinero, pues. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cuál es la situación del Islam hoy?
O sea, ¿en qué nos afecta? ¿No? Al movimiento cristiano, ¿no? Al cristianismo, ¿cuáles son las luchas que plantea el Islam? Ya eso vamos a ver ahora. Es muy interesante ver que para entender la expansión del Islam no solamente hay que ver el aspecto religioso, es un común denominador que, muchas veces se toma el aspecto religioso como excusa para alcanzar un fin. No es en realidad lo que importa la fe o las costumbres o la tradición, sino simplemente son máscaras que ocultan otras intenciones. Entonces vamos a ver esa situación en el Islam en Europa, ¿ya? Entonces vamos a ver este apartado. Para entender este punto podríamos tal vez recordar cuando aquí en Bolivia se declara Estado plurinacional. ¿Se acuerdan qué año fue? No, 2006 llega Morales. La cambia con el 2009, pues, ¿no? La Constitución. ¿No ve? La nueva Constitución, ahí es donde somos declarados Estado plurinacional, ya no República de Bolivia, ¿no? Las monedas antiguas todavía dicen República de Bolivia. Entonces este movimiento que se da aquí ahorita, ahora en Sudamérica, ¿no? Empezando de Bolivia, este movimiento de tinte socialista, tiene esa connotación, ¿no? De plurinacional. ¿Y cuántas etnias reconoce la Constitución, saben? 36 etnias. De las 36 hay grupos étnicos que son, dice, un par de familias. Es todo lo que hay, pero es reconocida como un grupo étnico, ¿no? Vigente dentro de Bolivia. Ahora, ¿qué significa esto? A ver, ustedes, digamos, digamos que viven por una zona, una ladera de La Paz. Con el pasar del tiempo puede ser que aparezca un grupo indígena originario que reclame tu casa como su tierra. Entonces, este territorio me pertenece, ¿no? Porque soy originario, ¿no? Durante tal periodo de gobierno me han quitado ese territorio que era mío. Entonces, ¿qué va a pasar en esa situación? Lastimosamente, como el Estado reconoce ese tipo de etnias, tendríamos que abandonar esa región. O sea, dejar nuestro terreno, nuestra casa, todo eso, ¿no? Porque los que van a tener realmente el poder son las 36 naciones originarias. Lo mismo pasa con la extracción de minerales o recursos económicos. Cuando viene una empresa extranjera, digamos a los yungas, ya no le pide permiso al Estado Nacional, ¿no? Boliviano, sino le pide permiso a las autoridades de alguna etnia que gobierne que tenga ese territorio. Entonces es lo que viene detrás de lo plurinacional. Ahora, esto está pasando en Europa. En Europa. Ya es más o menos un bosquejo que nos ayuda a entender la situación en Europa. ¿Por qué? Porque las organizaciones europeas, ¿no? Están apoyando la migración musulmana a diferentes países de Europa. O sea, crear fuertes núcleos de musulmanes dentro de naciones europeas. Es una invasión prácticamente. ¿Ya? Es una migración ilegal muchas veces, pero que tiene el propósito de crear una especie de barrios musulmanes dentro de Europa. Eso para debilitar la independencia de las naciones europeas. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Que con el tiempo las autoridades de gobierno ya no sean pues franceses, ingleses, ¿no? Italianos, sino sean musulmanes. Y cuando sean esas autoridades van a implementar la ley musulmana o principios musulmanes dentro de la gobernación. Entonces, ese es el propósito. Ahora, ¿por qué quieren hacer eso? Para que se pierda la identidad nacional en diferentes regiones. Ya había, por ejemplo, un programa de educación coreano, ¿no? Coreano y japonés, que decía: la sociedad ideal sería aquella donde no hay una religión, no haya una nacionalidad, no haya un solo idioma, sino todos sean todo. O sea, ya no tengas identidad, seas uno con todos. Entonces, más o menos lo que se quiere lograr, ¿ya? Y esta situación no solamente ha sido, es una implementación del tiempo moderno, ¿no? Sino que ya ha pasado antes, cuando con migraciones forzosas se han creado estados satélite, ¿no? Estados forzosos. A ver, recordemos lo que hemos visto la anterior semana con Israel.
¿Por qué se creó el Estado de Israel en 1948? A ver, ¿qué hemos visto? Ya hay una expulsión, ¿no? Una persecución a los judíos. Pero para que haya una migración tiene que haber un apoyo económico. Y ha habido varias organizaciones, especialmente los Rothschild, que han apoyado económicamente a la migración judía. Y han hecho que durante la primera mitad del siglo XX haya más asentamientos judíos dentro de la región de Palestina. ¿Ya? Pero eso era por un interés fuera de la... O sea, fuera de del sentimiento humano por el pueblo judío. Ya no tenía nada que ver con eso. ¿Ya? Sino que había un interés de debilitar las potencias árabes, ya que estaban en Medio Oriente. Ahora vamos a ver el siguiente dato. A ver, en 1946, ya, los árabes tenían el 60% de la población, ya que habitaba en Palestina. ¿Qué les parece? O sea, de toda la región de Palestina, el 60% era árabe. Y solamente el 40% tenía alguna relación con los judíos. Entonces era una relación 60-40. ¿Ya? Y esta última parte, del 40% de judíos, ha sido muy forzado por las migraciones, ¿no?, que ha habido desde Europa después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó con esta situación? De todo el territorio de Palestina, el 92% era árabe. O sea, el 92% de Palestina le pertenecía a los árabes, ya eran dueños de la tierra. Y solamente el 8% era propiedad de judíos. Pero cuando la ONU decide crear el Estado de Israel, le da a los judíos el 69% de la tierra y a los árabes solamente el 31%. Y ahí explota el problema árabe-israelí. ¿Ya? Porque los israelíes ocuparon el 69%, teniendo solamente al inicio el 8% de la tierra. O sea, de la noche a la mañana aparecieron con más de la mitad del territorio de Palestina. ¿Qué les parece? Y además de esto, nos indican de que gran parte de esos árabes eran musulmanes y otros eran cristianos. Árabes cristianos y musulmanes, ¿no? Sin embargo, fueron desalojados por los judíos. A partir de esta situación, obviamente se hizo una revuelta, ¿no?, de árabes en Jerusalén, en Palestina, que fue acallada por las diferentes guerras que ganó, ¿no?, el Estado de Israel por el apoyo extranjero que recibía, ¿no?, el apoyo militar extranjero, especialmente de Estados Unidos y Reino Unido, ¿no?, que apoyaba militarmente a los judíos. Bien, en esta situación podemos observar de que las migraciones forzosas han sido estrategia política ya desde el siglo XX, y hoy día está pasando algo similar en Europa, ¿no?, con la migración forzosa de pueblos árabes, ¿no?, de población árabe, especialmente de ascendencia suní. Bien, ahora se dice que para el 2030 el 10% de la población en Europa será musulmán, o sea, el 10%. Y planean que para el 2050 esa cifra ascienda al 25%. O sea, son vistas para, imagínense, un cuarto de la población europea va a ser musulmán. Ahora, ¿cuál es el argumento que ellos utilizan? Que en la Edad Media había árabes en España, en el norte, en el sur de Italia y todo eso. Entonces están regresando a la tierra de sus antepasados. El mismo cuento que hablaron con los judíos, ¿no?, que estaban regresando a la tierra prometida, a la tierra de sus antepasados. Entonces más o menos es la misma historia que se está repitiendo, ya, para desestabilizar las potencias europeas. Ahora la pregunta es, ¿quién está detrás de este movimiento? Aquí en América es mínimo, ¿no?, el movimiento, pero hay un movimiento fuerte en Argentina, ¿no?, en Argentina. Ha habido 2 atentados, ¿no?, a comunidades judías de parte de organizaciones terroristas árabes, ¿no?, en Argentina. Si no me equivoco era el 93, ¿no?, 93, 91, ¿no? ¿No ve? Entonces ahí hay en Argentina, ¿no? En Brasil también hay algo. Pero
la situación es vital en Europa. Ahora eso está haciendo que la gran cantidad de cristianos, o sea, de cristianismo, está reduciéndose en Europa, ¿no? Hay una reducción de la, digamos, de creyentes cristianos, pero hay una ascendencia de personas que tienen la fe del Islam y también de personas que reniegan del cristianismo, ¿no? Se declaran agnósticos o ateos y todo eso. Ahora, esto de que están, que los judíos, por ejemplo, en 1948 estaban yendo a recuperar la tierra de sus padres, hay un dato muy interesante, dice que el 70% no profesaban la fe en Dios, los judíos que regresaron. El 70% no eran creyentes. Solamente había un 30% que eran judíos tradicionales que sí creían en Dios, ya en Dios del Antiguo Testamento, pero el 70% no. Entonces, este tema de la religión o de que estamos regresando a la tierra, parece que es un cuento más que una realidad. ¿No? ¿Qué les parece? Ahora, ¿cuál debe ser la posición, a ver, del cristianismo frente al Islam? A ver, ¿qué deberíamos hacer? Si el Islam está ganando territorio a la fuerza, ¿no? En Europa, Estados Unidos, en América no vemos mucho eso, pero hay un avance del Islam tremendo. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Qué acciones debería tomar la Iglesia? A ver, ¿ustedes creen que es bien recibido un cristiano que predique el Evangelio en países árabes? Ahora, ¿por qué pasa este rechazo directo al cristianismo, ¿no? En países árabes? Porque mucho cristiano se ha identificado con la nación judía. Y los judíos, especialmente en Medio Oriente, han sido esa piedra en el zapato de los árabes, que los han expulsado. Entonces hay comunidades cristianas que sin pensarlo dos veces, no ponen la estrella de David en sus congregaciones, no tocan instrumentos, bailan música hebrea, ¿no? Y se visten a la forma, no sé, no hacen todo eso. Parece que ser cristiano es apoyar el judaísmo, ¿no? Apoyar al nuevo Estado de Israel. Por ese motivo es que el Islam ha cerrado, o sea, las naciones árabes que profesan el Islam han cerrado sus puertas al cristianismo, porque los han visto como enemigos. Entonces, ¿cuál debía ser la situación? A ver, ¿qué creen? ¿Cómo deberíamos actuar ante esta realidad medio tergiversada que estamos enfrentando? Primero que nada, como dice, ¿no?, la Biblia, todos necesitan del Evangelio, sean judíos, gentiles, todos. No deberíamos priorizar a la nación de Israel por el hecho de que son de ascendencia de Abraham y todo eso, porque Pablo en Gálatas, en Romanos, ha explicado que la verdadera descendencia de Abraham son aquellos que comparten la fe de Abraham. Eso está claro. Entonces no entiendo mucho por qué hay tanta obsesión o ese fanatismo por la nación de Israel. ¿No? Ese cristianismo mesiánico, ese cristianismo judaizante, ¿no? Que trata de recuperar, digamos, las prácticas o de exaltar de sobremanera al pueblo de Israel. Pues eres pueblo de Dios, han ganado las guerras milagrosamente porque Dios estaba con ellos, ¿no? Yo creo que es una visión un poquito errada, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene este apoyo incondicional a la nación de Israel? ¿Se han puesto a pensar? ¿De dónde viene que los cristianos empiezan a apoyar? Mucha, ¿no? Israel es el pueblo elegido de Dios, así que ellos van a ser los que realmente van a tomar la tierra, es de ellos y todo eso. Ha venido con un resurgimiento de una doctrina conocida como el dispensacionalismo. ¿Han escuchado al respecto? El dispensacionalismo es una forma de interpretación bíblica que divide la Biblia en 7 dispensaciones, ¿no? Y este dispensacionalismo tiene muchos términos que nosotros adoptamos hoy día como parte de la doctrina cristiana. Por ejemplo, a ver, algunos han escuchado este término, tribulación. ¿Y cuántos han escuchado que la tribulación tiene que durar 7 años? El término milenio, templo, digamos, ¿no? El tercer templo, ¿no? Por citar algunos, ¿no? Esos términos han sido estudiados y difundidos por una corriente que se llama dispensacionalismo.
Y este dispensacionalismo surge, bueno, no surge, sino que es difundido por un comentarista bíblico llamado Scofield. ¿Cuántos han conseguido su Biblia de Scofield, por ejemplo? ¿No? Que es una Biblia, pero que tiene un comentario, ¿no?, en la parte inferior, que cita varios, o sea, que pone las letras, ¿no? Letras en los pasajes y te cita, ¿no?, al pie de página y tienes una explicación. Entonces es Scofield el que ha citado, el que ha puesto de moda nuevamente esta tendencia dispensacionalista. Entonces, ¿qué hace el dispensacionalismo? Le otorga un papel fundamental a Israel en los eventos del futuro. O sea, Israel es el núcleo de los eventos de Dios en el futuro del mundo. Tiene que haber un tercer templo, que el anticristo puede ser de ascendencia judía, que el anticristo va a reinar 3 años y medio en Israel, que tal cosa, que va a ser de paz, luego de guerra, y todo es Israel, ¿no? Israel, en el libro de Apocalipsis lo ven plagado de Israel, ¿no? Israel está por todas partes. Entonces, lo que hace eso es darle suma importancia al Estado de Israel actual en los planes futuros de Dios. Entonces, es lo que hace el dispensacionalismo. Pero algo que tal vez no se nos dice es que Scofield tenía una visión sionista. El sionismo ha sido ese movimiento judío que buscaba la reconquista de Tierra Santa. Entonces, Scofield tenía esa visión sionista. Y el dispensacionalismo ha sido utilizado por los sionistas para transmitir esa perspectiva bíblica al pueblo cristiano. Y lastimosamente aquí en América, gran parte de los misioneros que han venido tenían esa visión dispensacionalista, sionista de la Biblia, ¿no? Y por eso nos han transmitido esos conceptos. ¿Qué les parece, hermanos? Uh-huh. Pero creo que hay 30.000 palestinos muertos y 2.000 israelitas muertos. Están muriendo en una sola y la iglesia está bien parcializada por Israel. Como que no le importa pero Israel tiene que ser sí o sí Israel. Pero como es tomar testimonio, ¿no? Porque otros ven y dicen, si no les importa que mueran niños. Es un punto muy importante, hermanos, porque lo que dice la hermana, esa parcialización con Israel sin entender el contexto. O sea, ¿por qué apoyas a Israel, digamos, ¿no? Recordemos que Pablo dice que todos necesitan el Evangelio sin importar que sean judíos o gentiles, todos. No se van a salvar por el hecho de que son israelitas, ¿no? Y otro aspecto ya hilando más delicado, digamos, en el contexto del problema árabe-israelí, es una organización llamada Hamas. ¿Han escuchado Hamas? ¿De Hamas? ¿No ve? Que son terroristas palestinos. ¿No ve? Han salido informes, hermanos, sorprendentes. Este periodista también ha sacado, ¿no?, algunos artículos donde da pruebas de que Hamas es financiado por el Estado de Israel. O sea, es un grupo terrorista, pero financiado por el propio Israel, para generarse ataques, cosa que le dé una excusa de guerra. Es más o menos lo que ha pasado con el 9/11, ¿no? En Estados Unidos, las Torres Gemelas, que ahora recién están saliendo a la luz documentos que muestran que había fuertes conexiones entre movimientos islámicos, ¿no?, grupos terroristas árabes, con la Casa Blanca, que parece que no ha sido solamente que han secuestrado un avión o 2 aviones y han chocado con las Torres Gemelas, ¿no?, sino que había contactos por adentro con la Casa Blanca para que suceda eso y le den a Estados Unidos una excusa de atacar el Medio Oriente. Entonces parece que es lo mismo que está pasando con Israel. Israel financia grupos terroristas para que le ataquen y esto que le dé la excusa para atacar a regiones palestinas y expulsar a los palestinos de Medio Oriente. ¿Y saben qué? Los israelitas, fuertes organizaciones económicas israelitas, financian la migración de árabes a Europa. O sea, son ellos los que los quieren sacar de Medio Oriente y que se vayan a Europa. ¿Qué les parece? Entonces, hermanos, esto nos ayuda a, tiene que dar luces para no creer todo lo que aparece en las noticias, ¿no? No hay que creer todo lo que dice una u otra
o sea, otra fuente, ¿no? Hay que consultar más fuentes y ir contrastando la información para llegar a una conclusión coherente, ¿no? Porque también los medios de comunicación sabemos nomás que hay cosas que no dicen, ¿no? Nunca van a decir, ¿no? Pero por intereses que van más allá de decir la verdad, pues ellos van anunciando cosas que no vienen al caso. Bien, entonces hermanos, a la conclusión que quiero llegar esta noche es no tener un resentimiento, digamos, contra el pueblo musulmán por el hecho de que están atacando a Israel, ¿no? Tampoco tener una identificación obsesiva con Israel, a pesar de la situación que está pasando, todo eso, ¿no? Sino ver a todos ellos, a los sean islámicos, musulmanes, o sea, de cualquier religión, como personas necesitadas del Evangelio, a no parcializarnos con una u otra posición. Es también preocupante ver ahora cómo hay cristianos que a ciegas dicen, oh, no, mi ley, ¿no? Mi ley en Argentina es lo que necesitamos aquí, ¿no? Sin pensar en el trasfondo filosófico que tiene mi ley, que puede parecer cristiano, pero tiene serios desvíos, ¿no? En su percepción de la libertad especialmente. Entonces, hermanos, no debemos buscar una identificación con algún grupo o resentimiento con otro grupo porque hizo algo, ¿no? Simplemente entender que todos se necesitan del Evangelio. Hay un libro muy interesante en este sentido que se llama El Dios crucificado, ¿no? Lo escribe Jürgen Moltmann, es un alemán, ¿no? Que estuvo en la Segunda Guerra y dice, la identidad del cristiano es la no identidad, ¿no? En su prólogo a su obra dice, la identidad del cristiano es la no identidad. O sea, ¿cómo nos identificamos nosotros? No identificándonos con otros grupos. Ahí está, ¿no? La no identidad. Entonces hay que tejer, o sea, hay que analizar con pinzas, ¿no? Esta situación israelí, árabe y demás, para poder entender que ambos, o sea, que todos los pueblos son necesitados del Evangelio y nosotros debemos predicar cualquier sea el trasfondo, ¿no? De aquellas personas que no conocen de Cristo. Bien, hermanos, ahí concluimos esta breve reflexión sobre el Islam y empezamos con el examen.